Soy el único que piensa que pase lo que pase, es muy difícil que algo cambie el voto de la gente porque en ambos bandos todos piensan que es una opereta del partido contrario. Están todos encerrados en su ideología. Ahora vamos a tocar un tema relacionado a eso. De hecho, podemos ir directamente a ese asunto. Me lo mencionaron la vez pasada, creo que lo tengo acá, y no tengo ningún link adicional. Pero podemos escuchar este video de Café Kioto de Juan Felipe, ¿sí? Que es Parásitos Mentales. Yo lo había empezado a ver una vez y lo saqué porque tenía que hacer otra cosa, pero me pareció interesante, me lo recomendaron, me lo recordaron la otra vez acá en el chat y fue como, cierto que estaba ese video y yo lo quería ver, así que podemos verlo y opinar. Bien, en 4K lo está subiendo, muy bien. A ver acá. Parásitos mentales. Ya lo tengo que pausar. ¿Cómo se le ocurre? No, mentira. Lo pauso solamente para dar contexto, ¿sí? Se la comen sin pretexto. Me puse a leer, me puse a estudiar para ver este video. Fui a la bibliografía, no vi el video entero porque me lo quería comer entero en cámara, como corresponde, pero sí me puse a leer la bibliografía, particularmente porque la frase parásitos mentales en realidad es un parafraseo o una utilización sardónica del título del libro de Axel Kaiser. Para los que no lo conozcan, este libro, Parásitos Mentales, es de este autor, Axel Kaiser, que es un chileno libertario, más que nada de la escuela austríaca. Y el libro lo empecé a leer, todavía no lo terminé, pero ahí está. Bueno, podemos empezar a ver el video y ahora les doy un poco de contexto y se la comen sin pretexto. Esta expresión, repetida en actos oficiales por el presidente Javier Milei, adoptada como categoría discursiva por agitadores como Axel Kaiser y replicada por el ecosistema reaccionario de Agustín Laje, no es un desliz ni una mera provocación. Es una fórmula ideológica, una consigna que permite redefinir al oponente político ya no como un sujeto con ideas discutibles, sino como un organismo nocivo que debe ser extirpado. No designa una diferencia razonable y discutible, sino una amenaza. No describe ni confronta, sino que diagnostica y degrada. Llamar parásito a un ser humano implica despojarlo de agencia y reducirlo a una forma de vida indeseable. Bueno, primera corrección de rigor. Parásitos mentales, el concepto parásitos mentales, por lo menos en el contexto de Kaiser, está utilizado para referirse a las ideas. El libro este de Axel Kaiser tiene dos pies principales, ¿sí? Tiene primero la memética, que es una idea de Richard Dawkins, como primer cimiento, y después tiene algo que me pareció excelente, que es una frase de Inception, alta película, una de mis películas favoritas. Sí, aguante esa película. Me encanta esa película y me encantó que referenciara eso. Ya sé, fuente Inception. No, lo usa simplemente como una referencia. No sé si recuerdan en el principio de Inception, Cobb, el personaje de DiCaprio, está diciendo cuál es, o está preguntándole a Saito. Me acuerdo de todos los personajes porque yo hice un video sobre esta película, leí libros sobre esta película, me leí el screenplay, o sea, es mi película. Y ¿cómo es? El chabón está preguntándole a un tipo cuál es el virus o sí, creo que es el virus o la amenaza, algo así, dice más contagiosa o el peor virus, algo así, y empieza a mencionar una bacteria. ¿Cuál es el peor virus? ¿Una bacteria? No sé qué mierda, qué expresión usa, pero sí dice como el peor virus es una idea, dice, porque una idea plantada correctamente, estratégicamente y con la fortaleza correcta puede convertirse en la definición entera de una persona y puede hacer que una persona sea totalmente distinta. Y de ahí viene la idea, la premisa de Inception, no se las voy a spoilear porque la van a ver y les va a gustar. Me van a venir y me van a decir, che, Dagger, vi Inception, qué buena película, te quiero mucho. Y yo voy a decir, gracias, yo también. Eso es un poco a lo que apunta Kaiser con su libro. Dice que hay ciertas ideas que existen en la mente humana, hay ciertas ideas que se propagan y que tienen características parasitarias en términos culturales. No dice que las personas que tienen esas ideas son parásitos, sino que hay algunas ideas, él menciona 7, si mal no recuerdo en el libro, las cuales se implantan en la mente de la gente y tienen como ciertos mecanismos para replicarse, ciertos mecanismos para rechazar o adaptarse al ambiente y para rechazar la otredad y para asumir lo bueno para ellos y demás. Y de ahí es de donde viene la inspiración de Richard Dawkins. Para los que no lo conozcan, Richard Dawkins es un tipo que un poco vino a hacer un giro copernicano en la biología evolutiva y vino a decir que nosotros tradicionalmente conocemos a la evolución como organismos vivos que se adaptan a su entorno, ¿no? Y por selección natural van muriendo aquellos que no son aptos y aquellos que son más aptos mediante mutación o algunos otros mecanismos de la evolución, ¿no? Como la cópula, a veces también separaciones ambientales drásticas, como que una especie queda por un terremoto, quedan dos facciones de la especie en lugares distintos y por ende tienen que adaptarse a ambientes distintos. Eso también puede generar variedad y demás. ¿Cómo es? Nuestra concepción entonces tradicional de la evolución es que los organismos se
van mutando, sus genes van mutando, se van modificando y qué sé yo, y se van adaptando más o menos a su ambiente, y por ende los que están más adaptados tienden a sobrevivir, tienden a tener cría y por ende a promulgar aquellas mutaciones o características que ellos tienen, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos tenés un gen y ese gen hace que vos tengas una extremidad que tiene ciertas características, y luego cuando esa característica, ¿no? Tener esa extremidad en tu ambiente particular resulta beneficioso y te da una ventaja competitiva, eso hace que tengas mayor propensión o mayor probabilidad de sobrevivir, y cuando sobrevivís, por ende, tenés mayor probabilidad de tener hijos, y cuando tenés hijos, entonces esa extremidad se va a promulgar o va a ser más probable que se promulgue. Eso también, si les interesa, se estudia en algoritmos evolutivos. Es mucho más simplificada la versión de los algoritmos genéticos. Muy interesante también, una rama de inteligencia artificial que está medio abandonada, pero que tengo un video sobre eso también, ya que estoy spameando todo, ¿no? Dawkins viene a hacer, en los años 70 igual esto, viene a hacer con un libro que se llama The Selfish Gene, viene a hacer una especie de giro copernicano en el cual dice, nosotros venimos creyendo que la evolución, el centro de la evolución son los organismos vivos que van adaptándose, pero en realidad el centro de la evolución son los genes. El gen mismo utiliza a los organismos vivos como motor para existir. El gen es simplemente una representación de cierta configuración genética, es decir, es información. Y esa información se manifiesta en algunos fenotipos, se llama eso, que es cuando la manifestación del gen en alguna especie, no recuerdo. Pero la idea es que el chabón viene a decir básicamente, los que están evolucionando son los genes, y nosotros somos la bolsa de carne que utiliza el gen para existir y sobrevivir. Y si vos, no sé, tenés una extremidad, fíjate que hay otros seres vivos que tienen esa extremidad también, entonces el gen está usándote a vos y está usando a los otros, y capaz que vos extinguís a esa otra especie, pero vos no sobreviviste. Lo que sobrevivió fue el gen que utilizó o hizo que prevaleciera la versión más competitivamente o la versión más adaptada de esa implementación de su información, ¿verdad? Ahora, dentro de este libro, y ya les juro que ya termino, dentro de este libro está también la idea de el meme, ¿sí? Que creo que lo populariza Dawkins, me parece que no lo inventa él, ¿no? El meme que nosotros conocemos de internet, ¿sí? En realidad hay un campo de estudio que se llama memética, que estudia al meme como la unidad básica de la Unión Cívica Radical, no, la unidad básica de la cultura. El meme es como el gen, ¿sí? El meme es como el shin. Te lo pones y si te queda medio amplio, te pones un cinturón. No, mentira. El meme es como el paralelo cultural del gen. Lo que vieron, viste lo que son los genes para nosotros los seres vivos, que acabamos de describir, que por ejemplo determinan son como las instrucciones para los seres vivos. Bueno, el meme es como esa unidad atómica de cultura. Y lo que un poco dice Dawkins, y después se amplía todo esto, es que hay ciertos memes que tienen mayor probabilidad de sobrevivir. Y eso lo ves vos cuando vos buscas memes en internet en general. Pensá en los memes que se usaban hace 10 años y pensá en cómo funcionan los memes en general, los memes de internet. O sea, este meme, hoy se lo estaba comentando a Juli, y es como, este meme existía hace 10 años y era un meme que se utilizaba, ¿no? Se adaptaba y se replicaba en distintos contextos, ¿no? La capacidad de estos memes de ser utilizados y reutilizados y adaptarse a distintos fenómenos culturales, ¿no? Mediante los cuales nosotros podemos darles uso y replicarlos al darles uso, ¿no? Esa idea vos la replicás. Cuando vos compartís este meme, estás replicando ese meme y lo estás aplicando a un contexto particular. Eso significa que el meme está aceptablemente adaptado a ese entorno, a ese cambio en el entorno. Sin embargo, después pasa con el tiempo que de repente ciertos memes, tal vez por el declive de una plataforma como Facebook, de repente te encontrás con que hay ciertos memes que nosotros de repente le empezamos a asignar otra idea, otro meme, que es el meme cringe, ¿no? De repente se empieza a volver cringe utilizar ciertos memes porque se asocian con cierta instancia o cierta red social o cierta cosa, ¿no? Lo mismo con los memes que se consideran boomers, ¿entendés? Se empiezan a considerar los memes millennials se empiezan a considerar medio cringe, ¿no? Entonces el cringe es como una especie de criatura nueva que se inserta en ese ambiente cultural que es la memética, ¿no? El meme ambiente, y viene como estampa, se aplica a ciertos memes, ¿no? Y dice, esto es cringe, y automáticamente es como una especie de tabú que se le inserta a ese meme, es como una especie de infección, y ya no podés usar este meme porque sos cringe o se te van a asignar ciertas ideas que se consideran humillantes o negativas. Eso es un poco el fundamento, esas son las dos patas del argumento de Kaiser. Kaiser dice que hay ciertas ideas, ¿sí? Hay ciertas ideas que son memes, o sea, que son unidades elementales de cultura, que son parasitarias y que se nutren, particularmente los memes.
o las ideas a las que apunta Kaiser son aquellas ideas que según él se nutren de la buena voluntad, ¿sí? Pero son negativas o tienen consecuencias negativas o son falaces, ¿no? El primer ejemplo que ataca él es el de la justicia social. Dice, la idea de la justicia social es una idea que se nutre de la buena voluntad porque todos queremos sentirnos mejor. Esto es lo que yo generalmente signo o digo. Vieron que yo digo siempre que la izquierda es como una forma económica de obtener crédito moral, ¿no? De sentirte que estás del lado de los buenos. ¿Por qué? Porque podés empezar a decir, sí, yo estoy a favor de la educación pública, de la salud pública. Empezás a decir que estás a favor de todas las cosas buenas. Yo estoy a favor de que a nadie le debería faltar nunca nada. Y es como una forma de obtener económicamente crédito moral sin hacer nada al respecto. Bueno, un poco Kaiser dice de forma un poco más articulada y formal esta idea de que esas ideas que él ataca son ideas particulares por eso, por nutrirse de esa buena voluntad o de ese afán de obtener crédito moral que tenemos y sin embargo ser falsas y demás. Ahora sí, esa es la introducción que quiero dar para que entendamos a qué está atacando Juan Felipe cuando se refiere a parásitos mentales. ¿Sí? Está haciendo una parodia o un ataque del libro, la postulación de Kaiser. Les juro que me voy a callar y voy a dejar que corra el video, ¿ok? Que vive a expensas. Pero, pará, una sola observación. Pero lo que dice Kaiser también va a la bala en su propia casa, ¿o no? Medio que sí. Él tiene una especie de defensa de eso en el libro en el cual dice, no, las ideas de derecha no tienen esa capacidad de propagación y no se nutren de la buena voluntad. Las ideas de derecha, las ideas más liberales o qué sé yo, él es creyente también. De hecho, son 7 las ideas que ataca por los 7 pecados capitales y qué sé yo. Pero medio que sí. Yo personalmente, desde afuera digo, y medio que usaste un hack para decir, no, las ideas de derecha no, nosotros no, aguante Miller, ¿no? Pero medio que sí se lo puedes aplicar también a él y del otro bando van a decir eso. No hay del otro bando van a decir exactamente lo contrario, lo mismo para con Kaiser porque no hay una puta ideología y esto vuelve a lo que decíamos recién de que las ideas que sobreviven culturalmente son aquellas que tienen un mecanismo para sobrevivir. O sea, son aquellas que tienen un mecanismo de adaptación, ¿sí? Que les permite, por ejemplo, rechazar todas esas cosas que se asignan, que se consideran malas como parte de las consecuencias de los opositores y aceptar o nutrirse de todas aquellas cosas buenas. Es decir, un socialista siempre te va a decir el socialismo funcionó, pero fue aplicado mal. O una persona pro libre mercado te va a decir el libre mercado funcionó y funciona excelentemente. Lo que pasa es que mira todas estas medidas socialistas o de izquierdas o intervencionistas que han habido que percutieron, ¿no? Que privaron al mercado de operar correctamente. Y de hecho, cuando vos lo mirás y lo estudias atentamente, te vas a encontrar con que gracias al libre mercado pudimos tener todo este éxito económico pese a todas las contras que nos tiró la izquierda, ¿no? Esa es la clase de retórica que te encontrás siempre desde una perspectiva pro mercado y sin duda para mí es un ejemplo de una idea que está haciendo lo que tienen que hacer las ideas y las ideologías para persistir en el tiempo, que es rechazar todo lo malo como culpa de los adversarios e incorporar todo lo bueno como nosotros heroicamente, pese al rechazo de los adversarios, logramos hacer todo esto. Miren los lujos. No digo que no estoy haciendo un juicio sobre esa clase de declaración en particular, es una aseveración empírica que habría que ver en cada caso particular, solamente digo que en mi opinión sí, medio que aplica también al otro bando. Según Kaiser no, según Kaiser tiene que ver con que las ideas liberales no se nutren de las buenas intenciones, sino que son ideas más bien fundadas en la empiria y en la razón, pero bueno, y obviamente las bases fundamentales de los derechos y demás. Pero bueno, vamos a ir. Pensas del cuerpo sano de la sociedad. El parásito mental no solo es improductivo, sino que es infeccioso. Su mera existencia representa un riesgo para el orden y así se convierte en un enemigo que no puede ser refutado, sino eliminado. Para algún que otro trasnochado, esto puede resultar una nimiedad, pero si entendemos que lo que se disputa no es el argumento, sino la legitimidad para existir, la política deja de ser un terreno de deliberación y pasa a transformarse en un campo de exterminio. Esta operación no es nueva. En todo caso, lo novedoso es su desfachatez o lo berreta de quien empuña esa estrategia. La violencia simbólica, que durante décadas se camufló bajo eufemismos tecnocráticos o gestos de moderación institucional, hoy se exhiben con orgullo en televisión, con panelistas y tandas publicitarias. En ese marco, el insulto pasa a convertirse en doctrina, no como una excepción, sino como una regla. Funciona como umbral de entrada a una nueva gramática política donde el lenguaje ya no construye puentes, sino que excava trincheras. Donde nombrar al otro es ya un gesto de guerra en sí mismo. El fin último es que el que piensa distinto no debata, sino que directamente se calle y se insiste que pague el costo de su diferencia. Lo más interesante de esta estrategia es que tiene una eficacia particular. No requiere argumentos, solo adhesión afectiva. No le hace falta persuadir, sino que le basta con señalar, porque lo que se busca no es convencer al oponente, sino fidelizar al espectador. El insulto como herramienta de organización, movilización y producción de sentido. Y lo hace mediante una lógica binaria que simplifica radicalmente el conflicto social. Están los productivos y los parásitos, los sanos y los infectados, los defensores de la verdad y los esclavos de la ideología. Por esta razón, hoy vamos a hablar de parásitos mentales y de la banda de sofistas mercenarios que instrumentalizan el término para llenarse los bolsillos, mientras que a vos
te ponen a festejar que te ajusten. No solo deteniéndonos en la retórica de quien opera como síntoma de una subjetividad precarizada en su apego primario, sino que algo que va más allá. ¿Qué permite que se celebren estos discursos? ¿Qué condiciones hacen que la deshumanización no solo genere escándalo, sino que se vuelva rentable? ¿Y qué tipo de orden se edifica cuando la exclusión del otro se vuelve espectáculo? Hoy no le vamos a corregir los modales a nadie, sino que vengo a advertirle sobre una estrategia. Porque cuando el insulto deja de ser una excepción y se convierte en una regla discursiva, estamos ante algo más grave que un estilo provocador. Estamos ante una doctrina de lo... Ojo con la música creepy, Qué cambió que está allá y nada, son unos putos, loco. Mucho texto y el video de capoeira. Se rompe el orto. En toda configuración política, la configuración de un antagonista tiene un lugar importantísimo. No es algo residual o secundario del conflicto, sino que una pieza estructural del orden simbólico. Como señaló Carl Schmitt, quien supo militar en el partido nazi hasta que la SS lo corriera por advenedizo, en el concepto de lo político, la distinción entre el amigo y el enemigo constituye un fundamento irreductible de toda práctica política. Lejos de tratarse de un exceso que debería ser corregido. Bueno, Carl Schmitt es un ideólogo del nazismo, no recordaba ese dato de que lo corrieron, pero tiene este concepto de que lo político, el rol de la política es precisamente establecer la distinción enemigo-amigo, ¿no? Eso es muy importante y supongo que de acá para ese lado va, ¿no? Es un fundamento irreductible de toda práctica política. Lejos de tratarse de un exceso que debería ser corregido, la existencia del enemigo es aquello que permite la definición de la identidad colectiva por oposición o por contraste. Solo se es algo en la medida en que se excluye algo más. Solo se pertenece en la medida en que se sabe a quién no se pertenece. Bajo esa formulación schmittiana, el enemigo conserva todavía cierta dignidad, como el hecho de reconocerlo como un adversario legítimo capaz de sostener un conflicto simétrico. Por ejemplo, este viejo adversario despide a un amigo de Balbina Perón en su funeral. Pero en las gramáticas del neoliberalismo autoritario contemporáneo, el enemigo ya vendría a ser como rebajar el Fernet con aceite quemado. Ya no se trata de alguien con quien se disputa el poder, sino de alguien que amenaza la estabilidad misma del orden. No se le reconoce agencia política ni posibilidad de disputa racional. Se lo despoja del estatus simbólico y se lo convierte en un otro absoluto, inmoral, sucio, parasitario y degenerado. Como bien dice Rita Segato, el castigo no opera únicamente sobre los cuerpos, sino que produce una pedagogía social. La deshumanización del enemigo tiene como fin instaurar un régimen de afectos. Se nos enseña a odiar, a despreciar y a... Me recuerda cuando ellos en lugar de argumentar te dicen facho y te atacan de a 20. Es superlativo como todo esto aplica a ambos bandos, sin duda. Y sí, un poco suena a lloros de lo que hacen absolutamente todos, ¿no? Tener miedo. Ese enemigo no es simplemente un obstáculo, sino que una excusa, una herramienta que permite explicar todos los males del mundo sin tener que meter mano en las causas estructurales que lo producen. El enemigo es un insumo, una materia prima que alimenta el relato oficial y organiza las emociones de la sociedad. Por eso, la metáfora del parásito mental es sumamente eficaz cuando combina esas dos operaciones: patologizar a que piensa distinto y comprender al conflicto social como una enfermedad. El enemigo ya no es un sujeto político, sino una especie de anomalía patológica, un cáncer que hay que extirpar del cuerpo sano de la nación. Bajo esta lógica se vuelve muy fácil justificar no solo el silenciamiento, sino la eliminación simbólica, o directamente física, de ese enemigo. Pero esa muerte simbólica puede también significar una muerte cívica. Se le niega al otro su derecho a formar parte del debate público, a tener una voz y a ser escuchado. Pero esta expulsión no opera solamente desde arriba. Liu Shuhan, en la expulsión de lo distinto, nos advierte que la sociedad neoliberal promueve una lógica de lo idéntico que margina todo aquello que introduce conflicto, disenso o diferencia. Este enemigo es insoportable, no porque no pueda llegar a representar algún tipo de peligro objetivo, sino porque interrumpe la ilusión de armonía total que se pretende construir. Eso también no lo banco para nada, la idea de eliminar la diferencia que promulga este tipo. Me parece re falopa. Si bien es verdad que, o sea, este chabón es un filósofo coreano y está hablando de la expulsión de lo distinto, que es un concepto del tipo, creo que es un libro directamente del tipo. Es esta cosa de que en nuestra sociedad actual están está todo horizontalizado y estamos todos en una echo chamber y los algoritmos nos dan exactamente lo que ya creemos o nos confirman constantemente nuestro sesgo de confirmación y demás. Perdón, si alguien lo respeta mucho a este chino, pero no me cierra para nada. O sea, es un tipo re falopa para mí. Y Bauman también me parece como re... Son demasiado verborrágicos, demasiado hijos de postmodernos para mí. La existencia ya resulta disonante y por eso debe ser silenciado. La construcción del enemigo como insumo cumple varias funciones. Primero, permite generar cohesión en favor de una identidad positiva. Llámese nosotros, los que producimos, argentinos de bien, gente normal, etc. Pero también canaliza... Sí, pero la distinción es empírica en ese caso, boludo. ¿Qué querés que te diga? El resentimiento hacia objetivos manejables. La distinción es clara, ¿no? O sea, estamos hablando del que tributa, o sea, aquel al cual se le expropia su propiedad, o aquel
que recibe esa propiedad. No sé. El parásito mental De hecho, es coreano, sí, ya sé. reemplaza al banquero, al terrateniente, al especulador, al rentista o a cualquier otro enemigo imaginario más fácil de odiar que los verdaderos responsables de la precariedad y la exclusión. Por esto es que hay que entender al insulto no solo como un gesto moral, sino como una tecnología política. Una forma de gobernar las emociones colectivas, una especie de gramática que transforma la desigualdad en merecimiento y el conflicto en destino. Una estrategia que no busca resolver los problemas, sino que administrarlos convenientemente según cómo eso rinda discursivamente. Por eso ya no se persigue como antes al enemigo para eliminarlo, porque se lo necesita. El problema de las soluciones finales es que una vez que aniquilaste a ese enemigo, ahora no te quedan más excusas para hacerte cargo de los problemas que vos mismo generaste. Porque ahí, donde hay un enemigo funcional, se puede seguir gobernando sin rendirle cuentas a nadie. Lo importante no es demostrar que el otro miente o que está equivocado, sino que alcanza con que su mera existencia sea insoportable. La estructura de poder necesita producir una fuera, un otro que no solo sea distinto, sino que también sea una amenaza, que dé sentido a la cohesión interna y que justifique la organización jerárquica del orden social. La figura del enemigo, en este sentido, no es accidental ni una anomalía del discurso político como quien llega a subvertir la paz. Es una condición de posibilidad de su ejercicio. El enemigo funciona como una categoría estructurante de lo social. No se trata simplemente de un mero antagonista, sino que una figura simbólica que delimita los márgenes de lo aceptable, lo pensable y lo vivible. Es una forma de narrativa estética y de organizar la experiencia colectiva. Pero, por sobre todas las cosas, la función del enemigo no es necesariamente realista, sino que dramática. Su eficacia no depende de lo que haga, sino de lo que representa. A lo que voy es que el enemigo no es alguien que actúa, sino alguien que encarna. Encarnar significa concentrar en una figura toda una serie de ansiedades, miedos y fantasmas sociales que no encuentran otra vía de canalización. Es una amenaza mucho más simbólica que empírica, por lo que el enemigo no es temido porque sea peligroso, sino porque simboliza. Si vamos al cabo, el liberalismo plantea que el verdadero responsable de su miseria sea el mismo miserable, sin que nadie más se haga cargo de la existencia de alguien más a menos que sea su elección. Sí. Simboliza un desorden que el orden necesita conjurar. No se lo nombra para describirlo, sino que para... Es una ideología, sí, individualista, ¿no? Por defecto. Que no hay que confundir, no hay que confundir individualismo con egoísmo. Individualismo es antónimo de colectivismo. Egoísmo es antónimo, no sé, de solidaridad o lo que quieras decir. Sí, individualismo significa simplemente, y yo me precio de esa etiqueta sin ninguna clase de pudor, porque ser individualista significa que considerás que la unidad mínima de la sociedad, el sujeto de derecho es el individuo, y que por ende vos no podés asignarle al colectivo una fuerza por encima del individuo o derechos que extralimiten los del individuo y demás. O sea, es simplemente reconocer que la persona que tiene derecho a su vida, que tiene derecho a su propiedad, su cuerpo en primer lugar y a su libertad, es el individuo. Esa es la distinción. Pero sí, en todo caso supongo que el video arranca para mí ya con una distinción clave, que es que él está utilizando la frase, como dije antes, parásitos mentales, en el sentido de referirse a los individuos como los parásitos que hay que excluir. Y creo que no es exactamente lo que se promulga. Aunque sí, en la retórica sin duda aparece esa clase de figura de estos son los parásitos, ¿no? Son los que consumen del Estado y qué sé yo. Me parece que es medio desleal encararlo como, miren, cuando Kaiser y toda esta gente dicen estos son parásitos mentales, están hablando de ustedes, las personas que no sé, reciben algún beneficio estatal o qué sé yo. Creo que en realidad es claro que yo no me embandero ese epíteto, ¿no? Pero es distinto hablar de las personas o de decirle a las personas simplemente ustedes les han mentido, les han inyectado parásitos en la cabeza, ¿no? Que es un poco lo que dice cualquiera que está en desacuerdo con alguien más. Es decir, las ideas que tenés en la cabeza están mal, solamente que Kaiser utiliza esta imagen particular del parásito mental para referirse a eso. Para construirlo. Y así poco a poco se va delimitando una figura que no forma parte del nosotros, radicalmente opuesto, sin matices ni interlocución posible. De ahí que el enemigo no sea un sujeto de debate, sino que un objeto que se combate. La imagen del enemigo no solo ordena cognitivamente el mundo, sino que lo vuelve soportable al convertir la complejidad en antagonismo. Es una economía de la simplificación. La violencia, el conflicto, la desigualdad no se explican por procesos estructurales, sino por la existencia de una figura disruptiva que contamina todo. Volvemos nuevamente a Han. Él afirma que el enemigo contemporáneo no solo genera temor, sino que también genera placer. El odio se convierte en una forma de pertenencia. La deshumanización del otro habilita una comunidad basada en la exclusión. No se trata simplemente de protegerse del enemigo, sino de disfrutar de su castigo. De esta forma, la política se vuelve un espectáculo y el espectáculo se vuelve pedagogía de la crueldad. Pero esta lógica no depende de un régimen político específico, no es exclusiva del autoritarismo ni de la democracia. Puede operar con distintos grados de intensidad y con
Sí, precisamente, Cristian. Kaiser no hablaba más de las ideas socialistas que a las personas socialistas cuando decía lo de los parásitos. No leí el libro, igual capaz entendí mal. No, sí, literalmente es eso. O sea, la idea del parásito mental es agarrar el concepto, lo explicamos al principio, de memética y decir que hay ciertas ideas que son falsas, pero que son muy efectivas porque se nutren de las buenas intenciones generalmente, o yo diría, del afán de las personas de obtener crédito moral sin hacer mucho. Y se propagan, ¿no? O sea, él está hablando de ideas, pero bueno, acá Juan Felipe está utilizando el principio de esa frase para decir otra cosa, ¿no? Tampoco está haciendo una review del libro. Con distintas gramáticas, pero siempre bajo la misma premisa. El orden se construye delimitando un otro que amenace con alterar el orden. El problema no es que existan conflictos, el problema es que el poder necesita fijarlos en cuerpos concretos, porque mientras haya un enemigo funcional, el orden nunca está del todo obligado a rendir cuentas. La política contemporánea dejó de ser en muchísimos sentidos un territorio de argumentación para convertirse en una plataforma de performance. Parece una sentencia boludísima, pero es muy importante explicarlo, ya que muchos, aunque sea para revertirla, nos resistimos en aceptar que este es el estado de la situación. Este es un nuevo régimen afectivo donde el discurso no apunta tanto a persuadir o a demostrar, sino que apela directamente al impacto y al dramatismo. El enemigo ya no cumple solo una función funcional, sino que una función estética. Se lo construye para que provoque miedo, indignación, asco o desprecio, pero también que habilite una forma específica de goce, el goce del castigo. Javier Milei, Axel Kaiser y Agustín Laje entienden esto a la perfección y no les tiembla el pulso en usarlo a su favor. Su eficacia no reside únicamente en la solidez de sus postulados, que, de hecho, su lógica es deliberadamente precaria, sino que en la puesta en escena de una verdad supuestamente sin filtros, con un tono de denuncia moral o de revelación profética. El contenido ideológico es inseparable de su estilo. Lo que se ofrece no es simplemente una opinión, es una experiencia estética de transgresión y ataque. El insulto no es un exceso o una cuestión de formas, sino que un elemento central en su guión. El repertorio ya es conocido para cualquiera que haya habitado la televisión o el internet durante los últimos 10 años. Zurdos de mierda, parásitos mentales, resentidos, mandriles, infiltrados, degenerados fiscales y un sinfín de insultos de escaso o nulo chiste, hasta incluso los propios. No se trata de una serie de exabruptos desordenados, sino que de una coreografía bastante precisa. Se produce un otro caricaturesco, ridiculizado, denigrado, sobre el cual se proyecta un castigo simbólico que es aplaudido, reproducido y viralizado. Esa humillación se vuelve un bien compartido con la cual es cada vez más difícil empatizar. El ridículo es un mecanismo de disciplinamiento y el goce una forma de cohesión. Han advierte que este tipo de política mutó en una pornografía de la autenticidad, donde el exceso emocional reemplaza al argumento racional. Ya no importa qué se dice, sino cómo se lo dice y qué sensaciones genera. A partir de ahí se diagraman las políticas comunicacionales y no al revés como tradicionalmente podríamos suponer. Esta lógica se hace evidente en los clips de Milei gritando como un desaforado, insultando a sus oponentes o ridiculizando a estudiantes y periodistas. Poco importa si dice algo cierto o si se trata más bien de una burda manera de evadir el cruce, esquivando cualquier intento de argumentación mínima. Pero también en las conferencias del AGE, donde el tono de superioridad, la teatralidad, el desprecio y el uso irónico de datos y gráficos están cuidadosamente diseñados para reforzar una identidad moral positiva. El orador no es solo alguien que sabe, es alguien que castiga al enemigo en nombre de la verdad. Y no, por nada, nunca hace esas exposiciones en entornos académicos o donde pueda llegar a quedar expuesto. Pero Kaiser, por su parte, adopta un registro más académico, pero opera bajo el mismo principio estético, la desautorización del otro mediante la patogenización. De hecho, en su obra Parásitos Mentales, no se limita a refutar ideas progresistas, sino que las presenta como enfermedades cognitivas e infecciones ideológicas que deben ser eliminadas. El oponente político no es un interlocutor, sino que un cuerpo infectado con el que no se puede discutir porque es peligroso. Esta imagen del contagio, heredada de viejas metáforas fascistas, cumple la función de legitimar el rechazo a toda forma de diálogo. Pero la resignificación estética del enemigo no se agota en el discurso, también tiene una dimensión visual poderosísima. En los contenidos digitales producidos por estos referentes y sus seguidores, el enemigo aparece de una forma codificada. Las capuchas negras, militantes con pañuelos, docentes o médicos que hacen paro, estudiantes que toman sus casas de estudio, el piquetero, el mapuche, etc. Independientemente del enemigo, el montaje siempre es el mismo. Se asocia el desorden con la fealdad, la protesta con el caos y la militancia con el ridículo. Todo apoyado con un lenguaje audiovisual que convierte la diferencia en amenaza y la amenaza en espectáculo. Hay que destacar que la viralización de estos contenidos cumple una función pedagógica contundente. No enseñan argumentos o razones, sino que afectos y sensaciones. Es llevar la discusión del debate al sentido común. Se comparte porque genera identificación emocional, empatía y se reproduce porque habilita una catarsis colectiva. El espectador no se siente interpelado a pensar, sino a celebrar su enojo y resentimiento, a reírse del enemigo, a burlarse de su derrota simbólica y a confirmar su propio lugar de superioridad moral, porque en cuanto a lo material están prácticamente la misma que aquel que pretenden humillar. Batalla cultural para los pobres y exenciones impositivas para los ricos. Lo que se reproduce entonces no es simplemente un odio ideológico, sino una economía libidinal. Se goza en la descalificación, en la humillación y en el castigo. La política se convierte en una performance sadomasoquista donde el poder no se oculta, sino que se lo exhibe. El castigo deja de ser una herramienta excepcional para convertirse en contenido. Siento que todo esto, como dijeron ya varias veces, ¿no? Siento que está todo bien con la parafernalia del relato, ¿no? Pero no es como muy fácil decir esto no aplica también al otro lado. Ah, no, you. O sea, siento que lo único que puedo decir como contraargumento es no, you. Como el Moreno poniendo un fierro en una mesa no es también una forma de exponer, de poner la pija a la mesa como si fuese un acto no sé, de un logro moral, qué sé yo.
Hay una cosa que sí recojo que es muy, muy copada, que siempre trato de pushear cuando nos volvemos muy ecochamber acá, que es la idea de que el otro es... Primero, la idea de que el otro es tonto, feo y malo me parece poco productiva, ¿no? Cuando vienen y me preguntan cosas como, ¿gente de izquierda te parece que es gente de izquierda porque es de izquierda porque es tonta? O cosas así, y es como, es poco productivo y además es incierto. O sea, hay gente muy formada de ambos lados, hay gente muy tonta de ambos lados. Yo sé que es súper tibiandri decir eso, pero es verdad. El conocimiento absoluto no me está vedado, lamentablemente. No soy como ustedes. ¿Alguno me puede clarificar si esto no es simplemente una especie de o si esto no puede pasar simplemente como una especie de performance o de acusación o de crítica general del ejercicio del poder en cualquiera de sus formas, incluso cuando hablamos de gente de izquierda o de derecha? Porque la idea de decirle cipayo imperialista, vendepatria, o decir de vuelta con el amigo, al amigo todo, al enemigo ni justicia. O sea, no es exactamente, no es lo que hacemos todo el tiempo. Aunque Creo que en cierto sentido le está dando la razón a Schmidt cuando dice que sí, la política consiste básicamente en definir una otredad y tirarle todas las culpas de todo a la otredad y adjudicarse todo lo bueno a nosotros, ¿verdad? castigo sea simbólico. Y a su vez, ese contenido se Sí, ya sé que Juan Felipe es anarquista. He compartido charlas con él personalmente, me recomendó libros, hablamos de propiedad y demás, y es un tipazo. No es para faltar el respeto o para hacer una paja bardeando a alguien que no puede responder que miramos el video igual, ¿eh? Es porque es un video interesante y yo lo conozco hace muchos años al canal. Y eso, sé de dónde viene él, sé que no es justo. Es un Stroman decir, pero el peronismo, no, ya sé que no es peronista para nada, John. formándose en más capital simbólico y económico. En este marco el enemigo ya no se representa para ser entendido, sino para ser castigado. El castigo ya no se justifica por la necesidad de orden, sino por el placer de la corrección, por y para quien domina. Por eso no se castiga para resolver un problema, sino porque produce goce, se convierte en ritual, en espectáculo y en necesidad. El poder necesita sangre. No siempre literal, pero siempre simbólica. Necesita un cuerpo que arda, que duela y que exponga como advertencia. En otras palabras, siempre se necesita un culpable, no para resolver problemas ni para curar, sino para anestesiar y ocultarlos. Por eso el enemigo es útil, funcional y, por sobre todo lo demás, rentable. Pero ya no alcanza con que esté afuera, como podía pasar en los turbulentos años 70. Ahora conviene que esté adentro, que lo tengas adentro de tu cabeza y que lo recuerdes cada vez que miras tu propia piel. Porque el verdadero triunfo del poder no es aplastar a quien se opone, sino lograr que todos nos convirtamos en vigilante y verdugo nosotros mismos, cada vez. Eso está buenísimo. Es excelente porque eso me gusta mucho como herramienta. Ustedes, no sé si hablamos alguna vez de George Romero y La Noche de los Muertos. Es La Noche de los Muertos. Sí, Night of the Living Dead. La Noche de los Muertos Vivos de George Romero. Pero hay un par de ensayos sobre esa película. Es re interesante analizar la cultura desde ese foco. No estoy haciendo como dándole a la derecha como que el chabón tiene razón en esto. Pero simplemente es re interesante analizar la cultura como a la guerra cultural desde ese foco de estás tratando de implantarle a la gente la idea de que ellos y sus pares son susceptibles de convertirse en zombies del otro lado, ¿no? En La Noche de los Muertos Vivos de George Romero es una película de zombies que es muy distinta de otras películas de zombies que había habido, ejemplarmente White Zombie, que es una película totalmente distinta, que es una película de zombies que se da en Haití, donde unos americanos van a Haití y se encuentran con que hay nativos que están siendo controlados por otros nativos mediante chamanismo. Es otra idea la del zombie. La idea del zombie como nosotros la conocemos la introduce Romero en el 68 y es crucial el hecho de que los zombies emergen de la propia tierra, ¿no? Y recuerdo haber leído un paper sobre esto que mencionaba que es una interesante metáfora, aunque Romero expresamente dijo que él no tenía esa idea, pero es una interesante metáfora de la Guerra Fría, decía el paper, porque era como la idea de que en tu propia gente, que está enterrada bajo tierra, de repente emerge de abajo y se convierte en el enemigo, y es como una masa homogénea que no tiene individualidad, ¿no? Porque los zombies al estilo Romero son zombies homogéneos, son zombies que se mueven todos como una masa indistinta, piensan, no tienen iniciativas, todos se comportan más o menos igual, y si matas a un zombie viene otro que es básicamente lo mismo, pero son todos particularmente salen de tu propia tierra, ¿no? Y esa metáfora es interesante y es parecida a esta metáfora que plantea acá Juan Felipe, ¿no? La idea de que el enemigo está adentro, el enemigo es infeccioso y podría infectar a cualquiera de nosotros, entonces es verdad, a lo Foucault se convierte en una especie de panóptico y es como que estamos todos en eterna vigilancia de a ver cuál ha sido infectado por este parásito mental y qué sé yo. Es que escuchás a Milei, Es anarquista, mira vos, macanudo, loco. a Laje o a Kaiser hablar de parásitos mentales, no está describiendo a otros. Te
Está hablando a vos y está trazando la línea. De un lado, los que producen, del otro, los que sobran. De un lado, los aptos, del otro, los contagiados. Y vos tenés que elegir rápido, sin pensar, porque si dudás, si sentís, si mostrás un grano de empatía, ya estás ¿No hiciste un video de eso? Sí, por supuesto. Sí. Sí, creo que fue uno de los últimos videos que hice en el otro canal. del lado de los parásitos. Por eso no basta con matar al enemigo, hablando de forma literal. Tampoco es la intención, por las razones que hablamos anteriormente. Es mucho más importante matar la parte de ese enemigo que vive en vos. El reflejo, la fragilidad, el deseo y, más que nada, el conflicto. Esa parte del resentimiento que no podés decir porque no encaja en la lógica del malmenorismo. El enemigo interior no es el otro, sino que solo sos vos cuando dejás de odiar. Sos vos cuando dudás que alguien no merecía ese castigo. Sos vos cuando te acordás que, del otro lado, también hay un ser humano. Lo que Milei, Kaiser y Laje venden no es una ideología, sino una maquinaria de exterminio simbólico. No les interesa discutir, sino no serían los pedazos de mercenarios que son. Quieren que el miedo te eduque y que el odio te alinee con sus intereses. Y lo más triste es que lo están logrando, porque hoy el que duda pierde. El que no insulta es un traidor, y el que no goza con el castigo colabora con el enemigo. Por eso lo repiten como mantra. Los zurdos son un virus, el progresismo es una enfermedad, el Estado es una máquina de crear parásitos y toda esa sarta de gansadas que repiten a diario. No es retórica, es doctrina. Insulta es un traidor, y el que no goza con el castigo colabora con el enemigo. Por eso lo repiten como mantra. Los zurdos son un virus, el progresismo es una enfermedad, el Estado es una máquina de crear parásitos y toda esa sarta de gansadas que repiten a diario. No es retórica. No entiendo cómo igual, siendo anarquista, Juan Felipe no tiene como este inmediato cringe al estar defendiendo el estatismo, ¿no? Eso sí me resulta muy extraño, porque lo otro podrías defenderlo, pero siendo anarquista vos tenés que estar recontra en contra, entiendo, del Estado, ¿no? Es doctrina, y toda doctrina necesita disciplina. Por eso O sea, podés estar en contra de la caracterización de que los que trabajan para el Estado son parásitos y qué sé yo, pero... me parece mucho más importante hacernos la pregunta. ¿La tuya cuál es? ¿Qué parte de vos estás dispuesto a entregar para no ser el siguiente? Porque ese es el juego que quieres jugar. Todos somos enemigos potenciales. ¿Qué vas a hacer vos cuando tengas el agua? ¿En qué sentido lo defendió? Está bien que no lo defendió, fue como un remark al pasar, ¿no? Pero dijo como diciendo que era una gansada, que el Estado es una máquina de crear parásitos. Sabes lo que estás haciendo, ¿no? Estás dando a entender, por oposición, estás dando a entender que el Estado no tiene nada de malo y que no es una máquina de crear parásitos y qué sé yo. O sea, me parece innecesario que estés haciendo por oposición esa clase de defensa. Al cuello, o incluso, ¿qué es lo que te detiene a rebelarte en este preciso instante mientras que ya te estás ahogando? Todos estamos a una frase de que se nos marque, a un error de que se nos descarte y a una duda genuina de que se nos deshumanice. Porque nadie está a salvo y eso es lo más importante que me gustaría que se lleven de este video. Para estos tipos, todos somos carne de linchamiento, de burla o de castigo. Y cuando más lo naturalicemos, más cerca estamos de ejecutar la orden sin que nadie nos lo pida. Porque entonces tu vieja es traba, tal cual. no se trata solamente de vos. Cada vez que compartís un meme humillante, cada vez que te reís del otro que está protestando, o cada vez que defendés al que insulta porque al menos dice lo que piensa, estás ayudando a sostener todo este circo. Y cuando se dé vuelta esa tortilla, porque siempre se da vuelta, no va a haber nadie del otro lado para defenderte. ¿Querés un cambio de verdad? Empezá por traicionar ese mandato. Empezá por negarte a odiar lo que te enseñaron a despreciar. Empezá por dejar de regocijarte con la derrota ajena. Porque por más que duela decirlo así, mientras que celebrás la crueldad, se está escribiendo la próxima lista de los que van a sobrar. Y todos esos mercenarios van a pasar a la clandestinidad en algún otro lado hasta que pase el temblor. No hay libertad posible mientras que aceptemos que hay vidas descartables y que la tuya no lo sea en este momento, es una mera y frágil contingencia histórica. Nada más. No hay comunidad posible mientras que el castigo sea el lenguaje común, mucho menos hay política posible mientras que el enemigo no sea una diferencia, sino que un diagnóstico. Y dejémoslo bien claro. Matar al enemigo anterior no es un proyecto de emancipación, sino que una técnica de dominación. Una pedagogía de la crueldad que te enseña a aplaudir mientras te están vaciando. Y si no lo frenamos, lo próximo que vas a tener que matar no es al otro, es a vos mismo. Eso es clave, no celebrar la derrota ajena o la crueldad porque marginas personas. Y además te puede morder, o sea, eso te puede volver más fuerte, ¿no? Hacer esta política de exclusión constante del otro te termina obligando a algunas personas a recurrir al extremismo, ¿no? Eso es verdad, pero bueno, qué sé yo. Critica todo pero no propone ninguna solución básicamente. Y porque no es un video en el cual esté proponiendo nada concreto, creo yo, ¿no? El chabón está simplemente diciendo la retórica esta del mileísmo y de los libertarios que andan dando vueltas, pero creo que no usó la frase neoliberalismo, espero que no la haya usado porque es una categoría tan inútil. Dice básicamente que es una retórica que intenta crear un otro que es parasitario, un otro que no es sujeto de derecho, un otro que no es un par con el cual hay que discutir, sino que es un otro al que hay que destruir y que sirve obviamente como herramienta para definirnos por oposición, que, insisto, creo que no es desatinado ni tiene nada de raro decir que la política en general funciona como una especie de crear fronteras claras entre el nosotros y el ellos, ¿verdad? O sea, él mismo lo está haciendo acá, ¿no? Cuando él dice, estos tipos lo único que quieren es hacer esto, y cuando es exactamente lo mismo que estás haciendo vos, estás creando una caricatura del otro lado y no estás diciendo, me encantaría charlar. Es más, me encantaría charlar de esto en particular con Juan Felipe, porque estaría bueno dar el ejemplo y decir, che, estamos un poco en las antípodas, vamos a ponernos a charlar. Estaría bueno. La política funciona así. Es un poco la dinámica, ¿no? Todos patean al otro en el piso, lamentablemente así como funciona, ¿no?
Llamalo ahora, no, tampoco la pavada, boludo. Tampoco tenemos tanta confianza, boludo. Lo vi 2 o 3 veces cuando estaba haciendo la 13, charlamos 1 o 2 veces y no más que eso. Llamalo ahora, dale que le digo todo. Estoy recaliente y no hablo de enojo. Me gustaría realmente que hubiera un esfuerzo más consciente de atacar a los autores. Esto no me pareció un ataque de Axel Kaiser, Parásitos Mentales. Me pareció, porque no ataca ninguno de los argumentos de Kaiser, solamente creó un video que está bien, es un video ensayo de él y él hizo lo que dijo, lo que quería decir a través de esa consigna, pero no atacó para nada ninguno de los argumentos que da Kaiser sobre, por ejemplo, el de la justicia social. Es un desarrollo. Kaiser menciona específicamente a John Rawls, ataca las premisas de John Rawls y más aún ataca las conclusiones de John Rawls en cuanto a la idea de justicia social. O sea, es un libro bastante argumentado y nada, esto no es para nada un ataque a Kaiser. O sea, si yo fuera Kaiser y viera este video sería como, sí, está bien. ¿Y cuándo empieza a hablar de lo mío? Porque no habló de eso. Simplemente es como una imagen, una metáfora, lo del parásito mental y eso.